Vídeo número 127 de 365. Hoy os traigo un consejo para encontrar la paz interior en momentos de incertidumbre y en momentos de caos, en momentos de problemas, cuando los problemas aparecen. Y es que, bueno, siendo la vida como es, la incertidumbre y los problemas van a ser una tónica. Me parece que es muy insensato pensar que en algún momento todo se va a poner constantemente de cara, que todo va a ir siempre bien, que pasado una época de problemas, pues tocarán a su fin y el resto de lo que nos queda de vida, pues va a ser todo, pues todo el monte va a ser orégano. Y no es así. O sea, quien esté esperando eso para ser feliz en la vida o para intentar ser feliz en la vida, me parece que lo lleva clarinete, que lo tiene realmente crudo porque la vida sencillamente no funciona así. Repito, si la vida es algo, es incertidumbre y la aparición más o menos regular y frecuente de problemas, de malos momentos y de buenos momentos, de malas rachas y de buenas rachas. Pueden durar más o menos, pero va a ser siempre así. Entonces, lo que hay que hacer es, en primer lugar, dejar de esperar, como he dicho, que eso llegue a suceder en algún momento. Y es que lo veo muchas veces. Muchos de mis clientes, cuando se presentan a algún, cuando se enfrentan a algún problema o a alguna época un poco más jodida, dicen aquello de, pero es que, ¿cuándo se va a poner esto bien? ¿Cuándo se va a poner fácil la vida? Pues lamento ser el portador de malas noticias, pero fácil, lo que es fácil, la vida no se pone nunca. No se pone nunca. La vida es costosa. La vida pesa. Sigue siendo para mí maravillosa, sigue siendo mucho más lo bueno que lo malo, pero lo malo forma parte de la vida. Y va a ser inevitable que de vez en cuando nos enfrentemos a situaciones peliagudas, a situaciones donde no sabemos cómo va a salir todo, cómo va a ser el día de mañana, ni qué va a pasar a través de nuestro rendimiento a través de los problemas y qué repercusiones o consecuencias van a tener nuestras acciones. Esto es así y lo primerísimo que hay que hacer es aceptarlo, porque no aceptarlo nos va a asegurar una carga de sufrimiento y dolor innecesaria. Y en la vida hay dos tipos de dolores, hay dos tipos de sufrimiento, el sufrimiento necesario y el sufrimiento innecesario. El sufrimiento necesario es vital pasarlo y es vital también acostumbrarse a él y aceptarlo, pero el innecesario es evitable, es evitable. Y el innecesario depende en gran medida de nosotros y de nuestra pose, de nuestra postura delante de ese tipo de sufrimiento, delante de ese tipo de dolor. Bien, yo he tenido muchas épocas que podríamos denominar una racha pésima o rachas pésimas. Pero tuve una que duró alrededor de 2 años, que fue un martirio constante, en el que de verdad os juro que no tuve 2 días tranquilos seguidos. Fue un puñetero tormento. Además, dándose las situaciones más rocambolescas posibles. O sea, al final eso parecía más una película de Buñuel o una película de David Lynch que la vida real. Era un chiste. A mí a veces de verdad me daba la risa floja porque no me podía creer que estuviese viviendo ciertas situaciones absolutamente alucinantes, surrealistas y que hacían que mi vida entera se tambalease, incluso que se llegase a desmoronar en muchos aspectos y en muchos momentos diferentes. Recuerdo al principio de esa época que hubo algunos días, algunos momentos
en los que de verdad yo no veía salida. Yo pensaba que de alguna forma la vida se me había corrompido y que a partir de ese momento todo iba a ser a peor. Todo iba a ser peor. Todo iba a salir mal. O que fuese lo que fuese el mejor escenario posible, iba a ser bastante peor que cualquier cosa que ya pudiese haber vivido en el pasado. No era cuestión de ponerse dramático, pero de verdad que las situaciones eran de cámara oculta. A veces incluso de llegar a pensar que estaba viviendo de verdad una pesadilla. Había días que no descartaba, había situaciones en las que no descartaba en cualquier momento despertarme, ¿no? Y decir, bueno, joder, realmente ha sido una pesadilla, ha sido un sueño. Pero no, era absolutamente real. Y de verdad que en esos momentos dices, yo no tengo ni puta idea de cómo se puede solucionar esto. No lo sé. No lo sé, no tengo ni idea de qué cojones está pasando, no tengo ni idea de qué cojones tengo que hacer, no tengo ni idea de dónde está la solución. Entonces se presentaba en mí una agitación, una ansiedad de esa que te seca la boca y que te hace muy difícil tragar saliva, ¿no? Y que hace que el día de mañana sea poco menos que el anticipo de una odisea. Que dices, no tengo ganas de que sea hoy y tampoco tengo ganas de que sea mañana. Esto es una mierda, pinchar un palo. Si esta es la vida que me está tocando vivir, qué desastre. Qué desastre. ¿Cómo coño voy a salir de esta? Es imposible, no lo veo, no lo veo. Yo recuerdo tener muchísimos diálogos interiores en los que cuando se daban ese tipo de situaciones aberrantes, hablar conmigo mismo buscando una solución, ¿no? Diciéndome cosas como, en plan, tranquilo Juanito, ponte a pensar, eres un tío inteligente, eres un tío listo, seguro que das con la clave, solo tienes que pensar outside the box, ¿no? O sea, fuera de tu... del punto de vista normal, ¿no? O sea, a lo mejor es que simplemente tienes que ser un poco más creativo, tienes que tener más inventiva, ¿no? Tienes que ver las cosas desde un punto de vista totalmente distinto, de una perspectiva completamente diferente, y si de este lado no funciona, vete al lado contrario, ¿no? Y me ponía en plan resolutivo, pero muchas veces no había, no había absolutamente nada que pudiese hacer. Entonces me quedaba una sensación de falsa resignación, de bajar los brazos, de rendirme sin ganas de rendirme, ¿no? Y decía, bueno, pues ya está, a tomar por saco, ¿no? Y simplemente pues esperaba que los segundos fuesen pasando uno tras otro, y ya está, esperando casi casi el milagro que diese solución a esas situaciones. Y la cuestión es que de alguna extraña forma, en algún momento a veces absolutamente inesperado, la situación empezaba a desenredarse. Empezaba todo a recomponerse poco a poco. Sin hacer demasiada cosa, simplemente estando atento y viendo una cosita por aquí, otra por ahí, y tomándola y serenándome mucho, y las cosas empezaban a solucionarse, no diré solas, pero casi casi solas. También la angustia y el dolor de los problemas y de las situaciones y las circunstancias también empezaba a pasarse. La resignación daba paso al alivio y también a cierto desapego por el contexto, por la situación, de forma que empezabas a ver la situación desde un punto de vista nuevo en el que te decías, bueno, pues si se rompe o si la solución a esto es que se rompa del todo, pues que se rompa del todo. Total, qué mal me da.
casi el final de la situación es mejor que el problema. Entonces empiezas a pensar en una solución alternativa, que es no buscar una solución, sino pensar en cómo dar el final a esa situación que está provocando tantos problemas, ¿no? Y entonces te relajas y empiezas a ver las cosas de una forma diferente. Y empiezas a acumular un poquito de paz dentro. Casi por necesidad o por urgencia, no lo sé, pero empiezas un poquito como a pasar de todo, ¿no? E increíblemente en esa situación, en esa posición, en esa pose, no es que seas más resolutivo, sino que eres más práctico, ¿no? Más pragmático. Y empiezas a aceptar que hay cosas que no son tu problema, que no son culpa tuya, ¿no? Que dices, esto no depende de mí, así que si las otras personas quieren vivir en problemas, pues es su problema, nunca mejor dicho, pero yo paso de esto. Yo no formo parte de esta locura que está provocando este caos en mi vida. Yo simplemente soy un daño en sí colateral, que participo de la situación pero que no la he creado. Entonces voy a dedicar a salvar lo mío, que es yo mismo, y lo demás a tomar por saco. Entonces las situaciones poco a poco se van como desenredando. Y las emociones y los sentimientos y los sufrimientos relacionados a esas situaciones pues también se iban paliando poco a poco y van cediendo. Era como si la serenidad, la resignación, la aceptación y el tiempo diesen espacio para el alivio, para que ese dolor por fin cediese. La primera vez que me pasó, recuerdo que en un par de semanas aquello que había provocado un caos brutal ya no estaba ahí. Se había ido, había desaparecido. Como he dicho antes, no se había solucionado solo, pero de alguna forma había ido muriéndose eso hasta que ya no estaba ahí. Como también he dicho antes, vivía una situación personal en la que los problemas aparecían cada 2 por 3, ¿no? Máximo al tercer día. Ya había mambo y guerra otra vez. La siguiente vez que pasó, me observé desde fuera pasar por las mismas fases, ¿no? La primera de descoloque, de alucine, de decir, ¿esto qué coño es? ¿Cómo hemos llegado aquí? De negación incluso, de frustración, pero luego volví a pasar por la fase de aceptación, de resignación, de serenidad, de calma, de paz, de aceptación pura. Y de nuevo, todo parecía empezar a ceder otra vez. Parecía empezar a desenredarse todo hasta que finalmente todo volvía otra vez a una especie de calma, que era temporal, pero que era calma al fin y al cabo. Recuerdo estar un día hablando de esto con mi mejor amigo Raúl, y él me dijo, es que todo pasa. Y me quedé pensando en eso, y aunque no es una premisa filosófica en sí, porque no se podría argumentar lógicamente, la cuestión es que era así. Todo pasaba. O sea, sucedía algo que parecía extremadamente grave, que parecía que no iba a poder solucionarse, que parecía que iba a condicionar y a pervertir mi vida para siempre, que la iba a corromper para siempre, que le iba a dejar una mancha permanente o diferentes manchas por cada problema nuevo que surgía, por cada caos nuevo que surgía. Pero de alguna forma pasaba. Y le dije, es verdad que todo pasa, tío. Es verdad. O sea, no sé si se soluciona o no, pero desde luego pasa. Esta porción de caos se te presenta así. Cuando estás justo en medio es como el todo, o sea, todo lo que ves es caos, pero de alguna extraña forma sigue su curso, ¿no? Pasa de aquí a ahí, y hay un momento en el que te pasa por encima, como una ola en la playa. Aquí en Mallorca, que tenemos
la playa por castigo casi. Yo recuerdo haber estado en algunos días de playa donde se ponían unas olas alucinantes, ¿no? Y claro, cuando eres niño te va el peligro, te va la marcha, ¿no? Y te ponías ahí a a buscar la ola más grande posible, ¿no? Y a intentar atravesarla. Y recuerdo una vez en una de las, que yo era muy pequeño, no sé los años que tendría yo, tendría 10 años o así. En Calanguila, una de las playas que está más cerca de aquí, se pusieron unas olas, no sé, yo no sé lo que me dirían esas olas, pero más de 2,5 metros, 3 metros seguro. Y recuerdo que de repente salió una que rompió en la parte seca de la arena, donde había gente en las tumbonas y todo el rollo. Y nosotros hicimos pues lo que hace la chavalada, ¿no? Que es meternos en el agua y buscar otra así. En esas que llegó una brutal, brutal, que tú veías a la gente montada en lo alto de la ola y decías, madre mía, cuando se caiga será como caerse de un segundo piso. Y a mí la ola me pilló de pie, o sea, la resaca arrastró mucha agua para adentro, yo me quedé con el agua más o menos hasta medio muslo y entonces la ola enorme me hizo así, de frente. Yo pensaba que me moriría, porque nada más que veía espuma, agua, piernas, brazos, cabezas de gente que había por ahí. Y yo recuerdo hacer así y no tener constancia ni del suelo, ni del cielo, ni de nada, ¿no? Y pensaba, a lo mejor aparezco en Córcega, yo qué sé. Pero la ola pasó y de repente me vi de rodillas dentro del agua, pero sobre la arena, con casi la cabeza entera fuera del agua, me levanté y me fui andando pues a la parte seca de la arena y bastante dentro para que no me diese ninguna de estas olas gigantes. Y dije, joder, hace 10 segundos parecía que era mi final, que iba a palmarla ahogado y ahora estoy aquí de pie en la arena. Ha pasado. Ha pasado. Pues mi vida en aquellos entonces era eso, la constante ola, que en el momento en el que te pasa por encima dices, madre de Dios, ¿esto qué es? Pero que después ya te ves en zona segura, ¿no? Y fue así todas las veces. Cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. Y a raíz de esa conversación con Raúl y ese de repente integrar que todo pasa en la vida, no todo va bien, no todo tiene solución, por decirlo así a veces, pero todo pasa, que ya no pase más, aunque los problemas siguen apareciendo y siguieron apareciendo durante bastante tiempo, ya no pase más por una fase de frustración de decir, madre de Dios, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ya directamente venía un problema, una situación de estas absurdas y me decía a mí mismo, va a pasar. Ya sé qué es esto. Ya lo he visto muchas veces. Este es el momento en el que yo en teoría me pongo nervioso, me angustio, me entra una ansiedad que te cagas, intento buscar una solución pero no la hay, pero de repente las cosas empiezan a colocarse, yo me sereno, yo acepto y de repente veo que puedo tirar de ese hilo, algo así, se desenreda un nudo y venga, y no es que. Y al final lo que iba a provocar un tsunami permanente en mi vida, pues no es nada, es un estanque de patos. Y cuando venía un problema, otra vez, decía, aquí vamos. Pero es que ya incluso cuando había calma, ya pensaba, bueno, no falta mucho para que venga un problema, pero estoy más que preparado porque sé qué va a pasar. Sé que tendrá sus fases, sus desarrollos y al final. Y entonces aprendí a no perder la calma y a no perder mi serenidad, mi paz interior, delante de problemas realmente peliagudos, realmente cojonudos. Y cuando aprendí a hacerlo, no pude evitar que apareciesen los problemas, pero sí que pude evitar perder los estribos, perder la calma, perder mi serenidad, mi calma en esas situaciones. Y entonces empecé a vivir esos contextos, esas circunstancias de una forma en la que yo no me veía personalmente afectado. Estaba y decía, sea lo que sea, va a pasar. No sé cómo aún, pero va a pasar. O sea, ya lo he visto y sé
que muchas veces la solución a los problemas no está ahí. No está ahí. Está en camino, pero no está ahí. No es cuestión ya de pensar. No es cuestión de buscar, no es cuestión de ser creativo, no es cuestión de verlo desde una perspectiva. Hay que hacer ese trabajo, pero no hay que frustrarse si no vemos la solución. Puede que no haya llegado aún. Puede que no sea posible verla aún. Es como un paquete de Amazon que está en reparto, pero no está en la puerta. Pero sé que está en camino. Y sé que está en camino el proceso llamado todo pasa. Todo pasa. Todo termina pasando. Y para mí fue muy revelador. Fue muy revelador. Y fue muy liberador también. O sea, fue genial poder descubrir que había una forma diferente de vivir los problemas y de vivir la incertidumbre. Y no tener que vivir siempre esa incertidumbre con ansiedad, sino que podía vivirla con aceptación, con una buena resignación y llenarme de calma a pesar del caos que me envolvía. Así fue y pude pasar esa época de la que yo no me podía deshacer porque tenía unas obligaciones éticas y morales que me desplazaban a mí de la prioridad de mi vida. Tenía que hacer un sacrificio, pero que me permitieron hacer ese sacrificio sin quemarme, sin corromperme, sin mancharme de por vida. Así que ese es mi consejo, que recordéis que todo pasa, que aceptéis las situaciones, que aceptéis que a veces la solución no está disponible, que está en camino pero no está disponible. Y que cuando estéis en un problema del que no os podáis desembarazar, que tengáis esto presente porque va a hacer que por lo menos trocitos de vosotros no queden por el camino y que podáis pasar enteros por esas situaciones de caos terrible e incluso que podáis atravesarlas creciendo y aprendiendo un montón de cosas. Y que es la única forma que yo he encontrado de poder soportar la incertidumbre, que es ese saber que la incertidumbre va a estar ahí siempre, pase lo que pase. Es aceptar que forma parte de la vida, como forma parte de la vida que mañana empiece un nuevo día y que termine y que luego empiece otro. Y que la vida es así y que no tiene sentido esperar que sea de otra manera, porque eso es asegurarse la infelicidad pura y un tormento interior, porque nunca va a llegar otra cosa que no sea la vida tal y como es. No va a pasar, simplemente. Entonces, en esa postura, en esa posición hay que buscar la mejor forma de encararla y aceptando la vida tal y como es la mejor posición, la mejor postura posible. Y repetirse mucho eso de que todo pasa, todo pasa, todo pasa. Porque de verdad que no todo siempre acaba yendo bien, pero sí que es verdad que todo pasa. Nada más, nos vemos mañana, seguro. Paz.